Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de lógica, en esta ocasión a la sesión número 11, última del segundo parcial. Vamos a comenzar activando esas neuronas. Les voy a pedir que en su libreta inventen la forma de un argumento, es decir, la simbolización de un argumento de 5 proposiciones simples y que realicen la tabla de combinaciones de dicho argumento. Una vez que tengan esa tabla, veamos qué veremos el día de hoy. En esta sesión veremos la prueba de validez mediante reglas de inferencia. Si ya acabaron la tabla de combinaciones del argumento que inventaron, por fin, se habrán dado cuenta de que cuando nos toca trabajar con razonamientos de 5 o más proposiciones simples, pues bueno, se vuelve un trabajo ahora sí que inacabable, ya que nos salen tablas kilométricas. ¿Qué va a pasar cuando tengamos entonces que probar la validez de esta clase de argumentos? Bueno, pues afortunadamente los lógicos ya han desarrollado otro método para poder probar la validez de esta clase de argumentos. Se llama la prueba formal de validez y hoy veremos de qué se trata. La prueba formal de validez, como les había adelantado, es otro método para probar la validez de razonamientos deductivos. Sin embargo, en lugar de realizar tablas, empleamos lo que se conoce como reglas de inferencia o también llamadas reglas de reemplazo para indicar las inferencias que son necesarias para llegar de un determinado conjunto de premisas a una conclusión. Es importante recalcar aquí que la prueba formal de validez solo puede realizarse de razonamientos que de por sí son válidos. Si estos razonamientos no son válidos, la prueba formal de validez no les va a salir, ¿ok? En ese sentido, es un método que nos permite abreviar al de las tablas de verdad, sobre todo cuando tenemos un gran número de proposiciones simples. Sin embargo, las tablas de verdad seguirán siendo necesarias cuando se trata de identificar razonamientos contradictorios o contingentes. Ahora, ¿qué es una regla de inferencia? Pues bien, miren, aquí tienen la definición. Una regla de inferencia es un modelo o forma simple de argumento que es siempre válida. A mí me gusta llamar a las reglas de inferencias como atajos con los cuales ustedes pueden inferir a partir de las premisas un montón de conclusiones hasta llegar a la conclusión propia del argumento, ¿ok? Para ello, bueno, pues les voy a presentar las distintas reglas de inferencia que ustedes pueden emplear para comenzar a inferir cosas a partir del conjunto de premisas. Estas reglas de inferencia son 10. El modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, la simplificación, la conjunción, la adición, la absorción y las más complicadas serían el dilema constructivo y el dilema destructivo. Esto que están viendo en pantalla son formas de razonamiento que ya está probado que son válidas. Ustedes les pueden realizar la tabla de verdad a todos esos argumentos y verán que son válidos. Entonces, lo que significa es que si mi argumento tiene una forma similar a las premisas de cada uno de los argumentos que vemos en pantalla, entonces yo podré inferir a partir de esas premisas lo que se está concluyendo en cada uno de los argumentos en pantalla. Y a partir de ahí ir generando como nuevas premisas que me permita ir infiriendo nuevas cosas hasta poder llegar a la conclusión que está marcada en el argumento que tenga yo en cuestión, ¿ok? Para que esto quede más claro, hagamos un ejercicio de prueba formal de validez. El primer paso es el más sencillo, pues tiene que ver con identificar premisas y conclusión. Antes de probar la validez de un argumento que ya hemos simbolizado, mediante reglas de inferencia, es importante que tengamos claro pues cuál es la conclusión y cuáles son las premisas según lo que ustedes ya conocen como la estructura general del razonamiento. Aquí no va a haber mucha complicación porque la mayoría de los ejercicios pues ya vienen en orden, pero hay que tenerlo presente. Veamos el ejercicio que tenemos en pantalla. Ahí queda claro que la conclusión es la expresión no P o no R y que el razonamiento en cuestión cuenta con 3 premisas, ¿ok? El siguiente paso tiene que ver con inspeccionar ese razonamiento, pues toda vez que ya identificamos sus partes, debemos especular en cómo podríamos llegar a la conclusión a partir de las premisas estipuladas empleando las reglas de inferencia que ya les presenté. Fíjense en este caso cómo la conclusión me presenta pues nada más 2 proposiciones.
P y R. Me las presenta en una disyunción y las dos proposiciones aparecen negadas. Ahora veamos las premisas. ¿Aparece en las premisas estas proposiciones? Pues sí, en las dos primeras premisas aparecen las proposiciones P y la proposición R, aunque en las dos premisas aparece en una implicación. Entonces, bueno, esto me da a sospechar que de algún modo tengo que ocupar estas dos premisas junto con la tercera, porque la tercera tiene que tener alguna función en todo esto, para llegar a la disyunción de ambas proposiciones, que son en ambos casos el antecedente de la implicación, pero negado. ¿Ok? Vámonos al tercer paso, que consiste en revisar las reglas de inferencia a ver si alguna de estas reglas puede llevarme o me da una pista de cómo podría llegar a esto que estoy especulando. ¿Ok? Ahora, veamos las reglas de inferencia y díganme, ¿hay alguna en la cual se llegue a la disyunción de dos proposiciones negadas? Pues de todas las reglas de inferencia resulta que sí, que hay una que se llama dilema destructivo. Ahora bien, antes de pasar al siguiente paso, me gustaría detenerme aquí un poquito para aclarar una confusión que noto que se les presenta mucho a los alumnos. Y es la siguiente. Imaginemos que en lugar de que nuestro razonamiento fuera ese, tuviéramos este razonamiento. O bien que tuviéramos este otro. Pues bueno, la misma especulación que tenemos de emplear el dilema destructivo aplicaría tanto para el primero como el segundo, porque lo que tenemos que enfocarnos al observar las reglas de inferencia o reglas de reemplazo es en las relaciones que están estableciendo las conectivas que estamos viendo. No hay que enfocarnos tanto pues en las letras que aparecen en las reglas de inferencia, porque noto que eso es lo que sucede con frecuencia. En este caso, nuestro ejercicio coincidentemente ocupa las mismas letras para simbolizar las proposiciones que sean en cuestión, ¿no? del razonamiento. Sin embargo, vemos que en el segundo razonamiento o en el tercer razonamiento, las relaciones que están estableciendo las conectivas lógicas son exactamente la misma. Ahora, si nos enfocamos en el tercer razonamiento, vemos que se trata de un razonamiento más complejo que el primero y el segundo, puesto que en las dos primeras premisas los antecedentes se trata de proposiciones compuestas. Sin embargo, la forma lógica en general es la misma que en el primero o en el segundo, solo que el primero pues tiene simbolizada, digamos que tendría simbolizadas los antecedentes con una sola variable. En el caso de del primer ejemplo sería P y en el segundo sería R, mientras que ya en el tercero pues vemos que esto estaría más complejo, ¿no? Sin embargo, pues es lo mismo porque presentan esencialmente la misma forma y eso es a lo que hay que enfocarnos en el caso de las reglas de reemplazo, no a que ocupen exactamente las mismas letras y tampoco a que forzosamente sea un razonamiento así de sencillo. Vaya, realmente las reglas de reemplazo, como les dije, son simples para que quede claro de una vez cuáles son las inferencias. Sin embargo, estas inferencias se pueden realizar de razonamientos mucho más complejos, es decir, con proposiciones compuestas muy complejas, aunque tengan la misma estructura en cuanto a sus conectivas lógicas en general. ¿Ok? Pasemos pues al siguiente paso, que consiste en inferir hasta llegar a la conclusión. Vemos que nuestro ejercicio no tiene exactamente la misma forma del dilema destructivo, que es el que queremos construir para llegar a una conclusión como tal, puesto que no contamos con una expresión como la de la primera premisa del dilema destructivo, que sería la conjunción de dos implicaciones. Sí que tenemos en nuestro ejercicio dos implicaciones, sin embargo no están conjuntadas. ¿Existe acaso alguna regla de reemplazo o de inferencia que me permita inferir la conjunción de dos premisas que aparecen separadas? Pues resulta que sí, fíjense, está lo que se conoce como la conjunción, que me dice que dos premisas que aparecen separadas las podemos inferir como un conjunto. De hecho, eso hacíamos cuando hacíamos la forma condicional de un razonamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es agregar a nuestro razonamiento una
cuarta premisa, que sería la conjunción de estas dos primeras premisas, y lo vamos a justificar de la manera que ven en pantalla, anotando conjunción, que sería la abreviación de la regla de inferencia, cong, punto entre 1 y 2. Hay que justificar cuáles son las dos premisas que estamos conjuntando, ¿ok? Entonces, la conjunción de estas dos premisas quedaría como esa expresión. Y ya tenemos la primera parte del dilema destructivo. Ahora, la segunda premisa del dilema destructivo es la disyunción de dos proposiciones negadas. En este caso, fíjense que son las dos proposiciones, se trata de los dos consecuentes de las implicaciones que tenemos en la primera premisa. Entonces, ¿tenemos nosotros acaso en nuestro razonamiento una expresión como tal? Y resulta que sí, en la tercera premisa tenemos la negación de los dos consecuentes en disyunción. Sin embargo, le sobra un pedazo que es el y no P o no Q. ¿Podemos quitarle ese pedazo acaso? ¿Hay alguna regla de inferencia que me permita quitar un pedazo en un conjunto? Pues fíjense que sí, tenemos la regla de la simplificación que nos dice que si tenemos un conjunto podemos inferir una parte del conjunto con toda seguridad. Entonces vamos a hacer eso a partir del paso número 5, la premisa número 5, que sería la inferencia de la simplificación de la tercera premisa, que me dejaría entonces la expresión no Q o no S. Y así pues resulta que ya tenemos las dos partes para construir el dilema destructivo. Entonces podríamos hacer la sexta premisa, o sería más bien ya la inferencia de la conclusión, que sería no P o no R, y la justificamos como dilema destructivo de las premisas 4 y 5. De este modo queda demostrado que el argumento es válido, pues hemos inferido la conclusión a partir de las premisas únicamente, empleando las reglas de inferencia, que son siempre válidas. Claramente este ejercicio fue muy sencillo, no todos los ejercicios van a ser tan fáciles, pero es cosa de probar hasta que nos vaya saliendo distintas inferencias que nos permitan llegar a la conclusión. Si alguno de los pasos no le salió, pues hay que volverlo a intentar. A veces a mí me gusta decir que esto es como resolver un laberinto. Hay que intentar por distintos caminos hasta llegar a la conclusión. Para que lo vayan poniendo en práctica, queda la siguiente tarea. Para la siguiente sesión, la tarea consiste en entregar la evidencia integradora del parcial. Con su manual para probar la validez de un argumento mediante reglas de inferencia, realicen los últimos ejercicios del problemario. Los ejercicios están en el problemario que ya venían trabajando con las tablas de verdad. En el aula virtual van a encontrar la manera de enviar la tarea. Y pues bueno, mucha suerte, ánimo, esfuerzo y voy a estarlos esperando.